tal, amigas y amigos del Invite? Estamos aquí una vez más para abonar a la tierra para el Día del Señor. Estamos ya en el domingo 20 del tiempo ordinario, ciclo C. Leemos San Lucas. Sí, y en el capítulo 12, el versículo 49, que Ajá. tiene una frase que nos va a llamar la atención, porque regularmente vemos a Jesús como una persona bondadosa, hasta mensa. Ujú. Mansueta iba a decir yo, pero bueno. Bueno, pero no, el Señor es inteligente, es una persona con mucha personalidad, vamos a decirlo así, y que no es fácil seguirlo, ¿no? ¿Qué tal si lo ¿Cómo no? leemos? ¿Cómo no? Entonces, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustia mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Bien, Ay, te decía Victoriano y les decíamos a todos que esta es una palabra como muy desconcertante, ¿no? sí, Porque tenemos otra palabra que pues habla de la paz que ha traído el Señor. Y de hecho en las liturgias dominicales, en la Eucaristía diaria, vemos que hay un rito de paz. Y luego nos desconcierta el hecho de que nos diga que no ha traído la paz sino sin la la guerra. división. Y entonces esto como que nos hace Cambia. revolvernos y pues a la vez no entender. Pero vamos a tratar de explicar algo Bien, para bien. que se entienda un poquito más esta idea. No se queden con las palabras, sino la idea que está detrás, ¿no? En la antigüedad era muy frecuente el que una persona no se peleara con la familia, porque esto era de vida o muerte, ¿no? La familia era el soporte social de las personas, comparativamente a la etapa en que nosotros estamos viviendo. Ahorita si te peleas con la familia hay un soporte social en las escuelas, en el trabajo, en el grupo de Con los amigos. amigos, sí. Pero en tiempos de Jesús no existía esto. Las familias eran núcleos, clanes cerrados en sí mismos, con el aspecto económico muy por delante. Las élites se cerraban, los pobres se cerraban, no había diálogo entre estos dos niveles. Era es sorprendente, pero que en tiempos de Jesús la pobreza abarcaba el 90% de la población. Wow. Entonces había muchos más pobres que ricos. Y entonces, los pobres eran más excluidos, eran excluidos, pero eran en mayor cantidad. Y entonces era difícil que una persona rica se relacionara con los pobres. Y viceversa, los pobres no tenían acceso No la al mundo de los posibilidad. ricos, ¿no? Y entonces esto ha ido cambiando, por supuesto que en esta época pues se calcula que el 30 o el 40%, bueno, 30 de la población es pobre. Y entonces hay una capa muy grande de clase Clase media media.
Y arriba los ricos, que son muy pocos y siempre han sido muy pocos, pero la pobreza ha disminuido en una proporción muy grande, ¿no? Considerable, claro, sí. Sí, Si se ha hablamos del volteado. 90, Ujú. aunque sí es cierto, decías, los ricos son mucho menos que los pobres, siempre. Sí, siempre. Siempre, Y así va a ser siempre, siempre. Sí. porque a pesar de que hay muchos intentos y nosotros estamos haciendo el intento por la iglesia, estamos haciendo el intento por aliviar esta situación de la pobreza, de la enfermedad. No cabe duda que pues es muy difícil vencerlo por completo, ¿no? Sí, Pero será siempre un pendiente, ya, y sí, de alguna manera sí, el Evangelio lo dice, a los los pobres pobres los los tendrán tendrán siempre. siempre. Y bueno, siempre Pero habrá necesidad. el reto, el reto va a estar siempre. Vamos a decirlo así. Y quizá, como para este, ir pasando a otra cosa, quizá de lo que se trate más bien es de disminuir los índices De miseria, miseria. de Ujú, miseria, porque ahí pues que una persona no tenga ni lo necesario ujú, para ujú, subsistir, ujú. Sí, pues eso sí es una injusticia sí, tremenda. sí, es una apelación en nuestra conciencia, ¿no? Ajá. Ujú. Pero dejando aparte este tema de la pobreza, que lo hemos venido tratando y que pues nuestros escuchas pues van tomando como nosotros cartas en el asunto para aliviar esta Ujú, pobreza, ujú. eh, regresemos al núcleo familiar que era el clan del que una persona no se podía salir. Y es decir, es tanto así que en el desierto, si te sales del clan, pues es una cosa de vida o muerte. Los nómadas tenían que estar en clanes bien estructurados con un patriarca, se dirimían los pleitos en la tribu, eh, pero cuando ya no era posible dirimir el pleito, había una expulsión de una persona del clan familiar y esta persona quedaba sola en el desierto. Es decir, como pendiente de la muerte, ¿no? Sí, Pendiente sí. de la muerte, pendiente de su vida, de la muerte, ¿no? Y entonces, esta es la mentalidad que hay en las ciudades también, de los clanes familiares, de los clanes que se autogestionan. Por ejemplo, vemos a Jesús saliéndose del clan, porque Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la palabra de Dios, la voluntad del Padre, ¿no? Es decir, hay un nuevo clan, hay una nueva familia. Y esto es lo que está diciendo esta palabra. No he venido a traer la paz, sino la división, la guerra. Es decir, cuando dos personas en una familia, uno acepta el Evangelio y la otra no, hay una división necesaria porque una persona tiene unos criterios de vida de una forma y la otra persona tiene otros criterios. Una persona sigue las estructuras familiares, sigue las tradiciones familiares y la otra no. No. Y entonces nosotros vemos que esto, el Evangelio fue produciendo el rompimiento en las familias y en un orden nuevo, una nueva familia. Por ejemplo, en el ciego de nacimiento se ve muy típicamente que la familia rechaza al ciego, que había sido curado de la vista, ¿no? Eh, Digan si es su hijo y cómo ve. Los padres dicen, Pues sí es nuestro sí es hijo. nuestro hijo, pero cómo ve no lo sabemos, ¿no? Ahí está, Pregúntenle a él, ya ¿qué tiene edad la tiene? edad. Entonces, todo el, todo todo el evangelio va a, a minar esta estructura de la que no se podía salir a la gente. Y esta estructura que era como muy
esclavizante, ¿no? Ajá. Una estructura esclavizante. Separatista, Sí, ¿no? Porque sí, sí. había una Clasista, gran separación clasista. De hecho, los hebreos tenían mucha esta convicción de que no había que juntarse con los paganos. Los hebreos tenían esta convicción de que dentro de los muros de Jerusalén estaban asegurados, ¿no? Los salmos atestiguan esto. Por Ujú. ejemplo, el Salmo del Buen Pastor. eh, en la segunda parte trata de esta pérdida de la familia. Este hombre que llega con mucha misericordia, lo reciben en una tienda de campaña en el desierto, distinta a la A familia, la familia, sí. que viene huyendo. Probablemente hizo una tropelía en la familia y salió expulsado de la familia y de la tienda familiar y va por el desierto y se encuentran a los enemigos de la familia y estos enemigos le abren la puerta, le llenan Lo la copa cobijan. hasta los bordes, y los adversarios que están allí viendo a lo lejos que esta persona se refugió en otra jaima, en otra tienda de Tienda. campaña, una tienda de los enemigos. Es impresionante el descubrir este salmo así, el ciego de nacimiento, todas las curaciones del Nuevo Testamento hablan de cómo Jesús va actuando en el hombre por medio de su palabra para sanarlo de todas estas divisiones. Yo pienso que este pasaje lo tenemos que entender. Yo he venido a hacer la guerra de la división. Yo he venido a echar fuego en una estructura caduca, en una estructura esclavizante, en una estructura clasista, en una estructura poco solidaria. No he venido a traer la paz como a apapacharlos, ¿no? Ustedes están bien allí en sus La familias, famosa quédense. Pax Romana, ¿no? Sí, sí, que no se mueva nada para que todos estemos contentos, ¿no? El fuego que Jesús trae, ahorita vamos a esa expresión, a las dos expresiones anteriores, pero el fuego que Jesús trae del Espíritu Santo a través de la palabra es una violencia a la violencia, A la estructura. a la violencia, ¿no? No es un apapacho a la violencia, ¿no? Qué bueno que piensas así, quédate en tu familia, quédate Tú contentito. gobierna, tiraniza. Sí, Porque sí. cuando hablabas de los clanes, yo pensaba esta estructura patriarcal donde uno es el jefe de todos, ¿no? Y Sí, es el que sí, sí, sí. determina y Sí, el que administra la justicia y el que dice, pues tú para afuera, tú te quedas, ¿no? ajá, sí, sí. Y eso es una estructura así, pues Piramidal. piramidal que necesariamente necesita de la violencia para sostenerse, Ajá, ajá, ¿no? sí. Y entonces estaba pensando muchas cosas, estaba pensando lo explosivo que es este mensaje, ¿no? Porque Sí, va a dinamitar, justo decías, esta estructura violenta o esta expresión de violencia estructurada y le da la vuelta. Y sí, entonces yo pensaba, claro, que el mensaje cristiano pues tenía mucha resistencia, sí, por ¿no? supuesto. O sea, Por estos supuesto. cuates que, ¿no? O sea, Sí. no era nada más una nueva religión o una nueva variante del judaísmo, Del pórtate bien. ajá, o de no le hagas a los demás lo que tú no quieras que te hagan, Sí, ¿no? sí, sí. Sino, pues, hacer explotar esa estructura Sí. que dividía. Y entonces, imagínate tú pues, las consecuencias de una propuesta de vinculación. Ajá, ajá, Más allá de los clanes, ajá, más allá de las élites, más allá. ajá. Es decir, la vida cristiana abre un panorama De de solidaridad. Y solidaridad de y la de fraternidad. desarrollo y de justicia Sí, sí, sí. impresionante, Sí, ¿no? sí, sí.
Yo he experimentado esto y yo creo que tú también en las parroquias, ¿no? En las parroquias, tanto de laicos como de sacerdotes, hemos vivido la vida parroquial como una nueva familia, Como en sí, la que sí. ya no hay, yo soy de aquí, tú eres de allá, ¿no? Ujú. Eh, eh, por ejemplo, las clases sociales quedan totalmente Borradas, eliminadas. sí. Yo he tenido amigos del alma Ujú. de una clase social muy distinta a la mía. Y esto es la consecuencia de en una familia dos están contra uno, uno contra dos. Es una nueva fraternidad. El expulsado, por ejemplo, el ciego de nacimiento, se encuentra Con una nueva a la familia. comunidad y a Jesús fuera de las murallas de la ciudad, como diciendo, en la ciudad se queda esta estructura, pero fuera de las murallas de la ciudad se Sí, encuentra sí. la nueva Jerusalén, la nueva Sí, sí. iglesia, La nueva comunidad. la nueva La comunidad. nueva comunidad. Y fíjate cómo todo el movimiento de Jesús, ya lo veíamos en algún periodo, en algún capítulo anterior, cómo sale, ¿no? Sí, sí, Cómo sí. eh, hasta decías, es un hombre de la calle, es un callejero, no, Ajá, no tiene la academia, no tiene donde, sino va al encuentro. Y sí, esto es un sí. Y movimiento nos saca, y nos y nos saca, y saca, nos saca. nos saca de nuestras Porque nos acomodamos, seguridades, de nos nuestra acomodamos de familia, nuestra... de nuestras tradiciones, las tradiciones ancestrales. Por ejemplo, hay familias que la tradición ancestral es odiar a un X tío, ¿no? Que les hizo hace 50 años no sé qué cosa. una trastada. Ajá. Y entonces la tradición familiar es odiar Desde a el este repudio. X tío y con toda su descendencia, ¿no? Claro. Son tradiciones de De voltear a muerte, de verlos. De muerte, de muerte. muerte. De muerte. Y entonces allí hay un rompimiento. Hay familias que tradicionalmente los domingos se juntan a tomar y hasta ponerse borrachos. Eh, Cuando una persona se convierte, por alguna razón encuentra su fe o encuentra doble A, como que ya no se siente pertenecer A ese núcleo, sí. a ese núcleo que lo hacía tomar. Sí. Entonces la pertenencia es muy, muy importante. La pertenencia que es la solución de todas nuestras adicciones, Sí. la pertenencia a alguien o a algunos, a un grupo, es lo que nos hace dejar nuestras adicciones y dejar Sí. nuestros odios. Y entonces Jesús sabe que si nosotros nos mantenemos en este impulso de pertenencia, en donde no hay pertenencia, quiero explicar esto, porque parece que hay pertenencia en las familias, pero los criterios del pecado, los criterios contra el Evangelio, los criterios en contra de la creación, no nos hacen pertenecer. No. En el Es un fondo, sometimiento, ¿no? en el fondo es una yuxtaposición, ¿no? Y estamos todos juntitos y Ajá. como muéganos, ¿no? Ajá. Pero no, Como en el vagón del metro. sí, pero no pertenecemos. Pero no pertenecemos. Y Jesús Eso no es- nos divide, nos saca de esa no pertenencia para darnos una pertenencia en su palabra. Y por la palabra se constituye la comunidad y la comunidad es una nueva familia en contra de la familia inexistente, porque la otra no era familia. Nosotros, los que estamos aquí, por más buena que sea nuestra familia de origen, si no tenía criterios evangélicos, era una yuxtaposición. Sí. Nos podemos querer. Aquí nos dice que los vamos a dejar de querer, ¿no? No, pero sí pertenecer a una nueva sociedad
en donde no hay distinciones de razas, ni de colores, ni de posición social. Y todo el Evangelio se estructura a través de los consejos a la comunidad que se siente despreciada de sus familias. Sí. Este es un consejo para la comunidad. Esto es un texto para la comunidad que proviene de familias rotas Sí. por el Evangelio. El papá contra la mamá, el contra el hijo contra el padre. Muchas familias se rompieron y se siguen rompiendo, aparentemente porque en la realidad estaban rotas. Y entonces el que se convierte y participa de una nueva comunidad ya puede regresar a amar a los suyos. Aquí no se trata de romper y ya me voy y no me vuelven a ver, sino que mi experiencia y la experiencia de muchos es que a la hora de hacer la incubación en la nueva familia nos da criterios de vida para regresar a nuestras familias, a amarlas de verdad y a Y a transformarlas. integrarlas, ¿no? Y a integrarlas. A integrarlas. Sí, sí, sí. Porque efectivamente, pensando en mi experiencia, pues era así como el loquito de la casa. Sí. ¿No? Que sí. iba a la parroquia, Sí, ¿no? sí, Dice sí. que tanto hace, que tanto le dan, ¿no? Ajá. Y entonces tenías que pedir permiso para ir al retiro. Bueno, Sí, era bueno, un era un dramón, drama. era un dramón, ¿no? Pero, y fíjate que sí, como la integración, al pertenecer a esta familia auténtica, pues sí te ayuda también a ir integrando. Así. A ir integrando Y a ir comprendiendo las diferencias. Sí. Antes nos peleábamos en la familia por las diferencias. Y ahora yo siento mucho cariño por las diferencias. Mucho cariño. A pesar de que no somos mueganitos, nos unimos en las diferencias. En las diferencias. Y con el criterio evangélico Y de perdonar. construimos en las diferencias. Sí, también, ¿no? sí, construimos en las diferencias y perdonamos, Y perdonamos. lo que tengamos que perdonar. Ese es el fuego que ha traído el Señor. Pues está maravilloso. El fuego del acrisolamiento de la sociedad a partir del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Este es el fuego que quiere el Señor traer. Y este es el fuego que la comunidad cristiana va pidiendo a grito pelado a Dios. Mándanos el fuego, porque esta situación social, familiar, eclesial, no me satisface. No es lo que yo quisiera. Entonces, manda tu fuego. Cuánto desearía que el fuego ya ardiera, ¿no? Yo creo que es un clamor de nuestros laicos, de nuestra iglesia, de la jerarquía, es un clamor de la sociedad, ven a acrisolar, a transformar. El fuego es transformación. Sí. Ajá. Sí. Pues es un lenguaje muy, muy extraño, pero el fuego y el bautismo, quiero que haya, voy a pasar por un bautismo, cuánto me angustia que ya no, todavía no esté. Es decir, la inmersión que hace Jesús en la cruz. Jesús en los evangelios parece que rechaza la cruz, pero en el fondo la está deseando, Sí, porque sí. la transformación de la humanidad se da en la cruz. Ahí. El reino se establece en la cruz, en la misericordia del Padre que llega a nosotros por la cruz. Cuánto deseo que ya llegue. Y a nosotros nos hace desear el fuego transformador, el Espíritu, la palabra que nos saca de nuestros modos tradicionales de relación para dividirnos de estos modos tradicionales de relación,
para constituirnos en una comunidad que se sumerge por el bautismo en la cruz. Esto es Pues es enorme porque cuánto desearíamos también nosotros, cuánto sí, deseamos también sí, nosotros que se instaure, porque en esta lógica caen también nuestras comunidades parroquiales o nuestras parroquias, porque quién sabe al final cuánto efectivamente se construya la comunidad, sí. porque venía pensando este Castillo, un autor que hemos citado últimamente, insiste mucho en cómo la experiencia cristiana se ha convertido en una religión, ¿no? Y Ajá. dice, Jesús no vino a No, fundar no, una religión ni a proponer una no. religión, es decir, la religión entendida como Esta estructura esta de ritos, de estructura formas, de palabras. jerárquica, Ajá. con Sí, competencias jurídicas, bla, sí, sí, bla, sí. bla, y que mata el espíritu. Es un ejercicio de violencia muchas veces en los bautizados, Ujú, ¿no? ujú, Y que no permite que arda, es ujú, decir, no permite que se construya la auténtica comunidad. ujú. Y entonces, qué deseo de que se Sí. instaure, de poder ir Y la iglesia abonando a... en sus 20 siglos de existencia ha tenido en breves periodos o en largos periodos Hacia, un crecimiento hacia esta institucionalidad, a esta religión establecida, pero el espíritu nos impulsa muchas veces a lo contrario. siempre, siempre. Solo que la estructuración de una institucionalidad, pues sí, sí le causa mayor fatiga, porque esto que venías diciendo de cómo integras la diferencia, cómo no tienes miedo ante salir y estar afuera y no quedarte en la justaposición o en el sometimiento, Ujú. pues es la lucha de la institución. Es el movimiento La, pendular. la institución es así. Tampoco podemos negar que la institución nos hace bien. El aspecto religioso es profundamente humano. Sí, Si sí. Dios no lo hubiera querido, pues a lo mejor nos cambia ese El gen, chip. ese chip de la religión. Pero el movimiento pendular es el que nos da vida, que nos hace esforzarnos, que nos hace, eh, cuando descubrimos que ya estamos exagerando en el aspecto de las reglas, de las palabras, de los ritos, de las formas, de los títulos rimbombantes, ¿no? Cuando Eh, esto se vuelve lo importante, lo sí, fundamental, ¿no? lo único, Lo lo único, único. lo Ujú. único. Y entonces, sí, con mayor insistencia hay que plantear la posibilidad de una vida cristiana más de acuerdo al Evangelio, ¿no? Que te lleva a vivir en la libertad de los hijos de Dios. La misma palabra parroquia tiene una connotación de ser extranjero. La parroquia es una comunidad de extranjeros. Así lo menciona San Pedro en su carta. Vivan como Como extranjeros. extranjeros. En el mismo sitio que vives, tienes que vivir como extranjero. Es decir, juntarte, pues tú sabes que los extranjeros, porque lo hemos vivido tú y yo, no tienen derechos, no Ujú. tienen ni siquiera posibilidad de Ni tener previsión una social, cuenta de ni... banco, ni previsión No, social. Y hay muchas personas que viven así en el mundo, ¿no? Este es el término parroquiano, vivir como como extranjeros, extranjeros. no, el sin derechos. No tenemos por qué repelar, no tenemos, siempre somos el último de la fila. Me acuerdo en Italia que pues, estábamos formados, pues los padres en la cola del cine y pues los muchachos italianos se nos metían.
pasaban, porque, ¿verdad? Tienen derecho. porque, Son ciudadanos. sí, Son ciudadanos. sí. Entonces, bueno, esta ciudadanía y no ciudadanía era un problema gravísimo en tiempos de Jesús. Los ciudadanos de Roma eran poquitísimos, eran la élite. Y todos los demás, Y son los que tenían todos los derechos. sí, todos los derechos pues mandaban a Por eso trabajar. Pablo digo, yo Sí, soy sí, ciudadano romano, ¿no? Y pues se quedaron de a cuartos porque pues en realidad el 80%, el 90% no eran ciudadanos. Imagínate la comunidad de esclavos, de pobres. De extranjeros. Era una conversión total. Todos somos extranjeros. Todos somos. Todos somos extranjeros. Y fíjate cómo efectivamente, pues es el camino, ¿no? Sí. Vivir en esta posición de extranjero, en esta precariedad, como decíamos en el domingo pasado, solo confiados en que Dios está solo, Bueno. confiados en que Dios está en nosotros, ¿no? Eso pues te da muchas posibilidades porque además así vivió el maestro, ¿no? Así vivió el la maestro. experiencia de la cruz, la experiencia de ser extranjero, la experiencia de salir y de andar en la calle. Este es el bautismo, creando la el encuentro. inmersión, la inmersión que nos hace encuentro. Sí, Bien, sí, ¿no? pues Maravilloso la exhortación profunda que nos hace Jesús, ¿no? el criterio, el cambio de criterio. Y cómo efectivamente podemos vivir más allá de esta justa posición o de este sometimiento. Sí. ¿No? Hay que romper las estructuras, no queriendo ser rebeldes sin causa. No, con la causa del Evangelio. Rebeldes con causa. La causa del Muy Evangelio, bien. ¿no? Muy bien. Bien, pues bendiciones. Coméntenos, pónganle Suscríbanse. like, suscríbanse, compartan. Es muy importante que nos compartan. Muy bien. Hasta la vista.